Audiolibro Un curso de milagros. Manual para el maestro. Capítulo 20. ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera, cómo se puede reconocer la paz de Dios. La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes, no evoca nada que se pueda asociar con el pasado, es algo completamente nuevo. Existe ciertamente con un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado, pero curiosamente no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna parece ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para envolverlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en ciertas circunstancias considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz, pues ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna, en la forma que sea el pecado, el pesado telón caerá una vez más y la creencia de que es imposible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra volverá a aceptarse, se volverá a aceptar una vez más como la única realidad y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a esgrimir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente: ¿prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una mejor opción? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo válido. No es un regalo válido. ¿No sería acaso preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios.
La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se les confiere a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es, que es la paz de Dios. La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene opuestos. Ningún pensamiento que la contradiga puede ser verdadero. La disparidad entre su voluntad y la voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como todos los pensamientos que puedes concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición de su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante en la oración es la oración o ruego. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, unas veces, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos superfluos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas, aun en el caso de que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta, a menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, ésta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas, lo que pide es siempre alguna clase de experiencia y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que le será dado, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que la percepción del que pide la oración del corazón no reciba respuesta. Se pide lo imposible, si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. El poder de su decisión
se le ofrece tal como Él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda ese poder. Pero eso es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. ¿Debe el Maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que le sean inspiradas a medida que deje de decidir por su cuenta lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que se oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que vengan a la mente, sino que por el contrario transmítelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra, y Él mismo infunde las palabras que ellos emplean, el poder de su espíritu, y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. 22. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro será realizado. Todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El proceso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce el estado de total inclusión de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una subida y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones. Esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función de Dios, le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le comporta. Solo el final es seguro
en cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime, ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios pueda progresar, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho sistema le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese realmente enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiera ordenarle a la mente hacer lo que a él le plazca, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué querría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñorado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién iba a querer la salvación a ese precio? Ciertamente, no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente, del cuerpo, y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es Él que necesita ser curado. Este reconocimiento no tiene un marco de referencia especial, es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un Maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego de otro y por consiguiente confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por lo tanto solo estaría viendo en su hermano lo irreal. Un error no permite corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios, te has equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro y deja que te cure. La ofrenda de la expiación es universal, es aplicable por igual y a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. ¿No crees esto? No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú, además, separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en él recibir, pues donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios
quien entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad, y que debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios. Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino el mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como su Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, determinando dónde se debe otorgar la curación y dónde debe negarse. Ahora puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que así ha de permanecer eternamente.